Bienvenidos a Hablando con Propiedad Intelectual, en esta ocasión con Mauricio Jalife. Oigan, pues gracias, caray, qué gusto estar por acá otra vez. No, encantado de tenerte aquí con nosotros, Mau. Saludos a Arturo, ¿no? Que anda de paseo por allá, por el sur. Sí, el sur del continente, pero bueno. El sur del mundo, sí. Exactamente, sí, pues bienvenidos. Arturo. Y con el ánimo de continuar con nuestra discusión acerca de cómo la propiedad intelectual incide en nuestra vida diaria y dándole un poco de continuidad al capítulo anterior, en donde al final me gustó mucho tu reflexión, Mau, de hablar del pasado y del futuro. En el programa anterior hablamos de nuestro pasado, ¿no? De nuestro pasado como país, como sociedad, un poco en el tema de las especialidades gastronómicas. Y ahora pues platiquemos yo diría del presente más que del futuro, porque el futuro yo creo que nos depara muchas más sorpresas, ¿Quién sabe qué vienen? Seguramente, bueno, pues como vamos a hablar de influencers, seguramente influencers, avatars, ¿no? Es correcto, sí, exactamente, en el metaverso, cuestiones por el estilo. O cosas así seguramente, no humanos. Pero hablamos de los influencers ahora porque hace unas semanas en los periódicos, ¿no? Que yo siempre tenía mis comentarios acerca de la información que luego se publica en periódicos. Yo sé que tú eres ávido escritor de periódico, pero decían nueva ley para los influencers o una cosa por el estilo. Y creo que puede ser algo interesante porque esta figura del influencer ha cobrado una relevancia importantísima en lo que se refiere a la publicidad y la promoción de productos y servicios. Sí, la realidad es que es una realidad que yo creo que, perdón por la realidad, tautología, pero bueno, o el pleonasmo, pero es una realidad que yo creo que nos toma de pronto a todos por sorpresa. Y digo, sobre todo a los que somos de generaciones que no estamos tan conectados con redes sociales y demás, aunque lo estamos intentando. Pero sí, de pronto darnos cuenta que un influencer puede captar más atención y tener mayor impacto en términos de convicción o convencimiento de un cierto público objetivo que los anuncios tradicionales, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales. Y los medios de comunicación tradicionales, pues simplemente es una premisa bajo la cual tenemos que cambiar nuestro análisis. Sí, definitivamente nos tomó por sorpresa, ¿no? Vamos a decirlo. Sobre todo porque empezó, yo creo que sí empezó como un tema muy orgánico. A mí me parece que cuando empezó este tema de las redes sociales hace 15 años más o menos, nadie previo, o yo por lo menos no tenía en mente el que lo que se publicaba en una red social se iba a convertir en la verdad para X o Y persona. Y digo, nada más rápido, el impacto de la red social puede ser del lado derecho o del lado izquierdo dependiendo a quién sigues, ¿no? Y cuál es tu círculo dentro de esta red social. Pero bueno, regresando al tema de los influencers, a mí sí nada más me gustaría señalar que no se trata de una nueva ley, una iniciativa de ley que tenga por objeto regular a cabalidad la actividad. Sí, o sea, no es que vaya a haber una ley con artículos específicos. Lo que en todo caso se propondría es la reforma a ciertas leyes que ya existen con el objeto de incorporarlos, no nada más no es una nueva ley, eso sería una regulación para los influencers. Sí, los denomina o los define como personas influyentes, eso es lo que dice. Y creo que parte interesante es que en la iniciativa hay ciertos datos de por qué se propone esta nueva regulación, que por ejemplo dice, las empresas hoy están gastando más en publicidad vía personas influyentes que inclusive en medios como Facebook o como Google. Correcto. Es decir, están captando la mayor inversión publicitaria de las empresas, lo cual pues francamente es toda una novedad y eso le da méritos, vamos a decir, al hecho de sí tener que ver qué impacto está teniendo en la sociedad. Parecería que uno de los resortes, Marce, que movió la reflexión es que tuvieron una injerencia muy importante, muchos influencers, en el tema de las elecciones intermedias en el 2021. Correcto. Porque al no tener regulación, pudieron, digamos, escapar un poco de las restricciones de la ley electoral
hicieron ciertas menciones en medios o ciertas preferencias a ciertos candidatos y eso llamó la atención, obviamente, de legisladores como para pensar en que necesitan ser acotados, ¿no? Porque pues se han mantenido, vamos a decir, en una esfera, en un ámbito en donde no se les ha podido alcanzar en muchos temas. Uno de ellos es la publicidad y otro es, ni más ni menos, el tema político, ¿no? No, y fiscal, que y también fiscal, creo sin duda que está generando también una necesidad de incorporarlos a la formalidad, ¿no? A la economía formal. Sí, efectivamente. Creo que para llamar la atención de nuestros legisladores, la participación que pudo tener este número de influencers en relación con determinado partido político, sin duda tuvo mucho que ver para que los legisladores voltearan a mirar y dijeran, ah, caramba, sí, ¿no? Estas personas sí tienen un poder de impacto y ya no es una red, ya no es la red social, porque claro, si te acuerdas, en la elección de Estados Unidos, en la anterior, ajá, por la cual llegó Biden, sí, parte de la discusión, no es cierto, perdóname, por la cual llegó Trump. Desde la de Trump. Desde la de Trump, ahí se demostró cómo la red social podía o no incidir y cómo inclusive el algoritmo te podía presentar ciertas imágenes con el ánimo de subliminalmente llevarte a X o Y político, ¿no? Sí, estuvo hasta, hay una película inclusive al respecto, pero hoy en día yo creo que ya trascendimos, ya ni siquiera es la red social. No. Es la persona que de manera orgánica, ¿no? Y ahí sí la comilla súper alta, puede o no incidir en los gustos de compra del consumidor y el valor que eso representa para una empresa que produce y comercializa productos o presta servicios. Y es que alguien explicaba que la diferencia es que en los famosos testimoniales, digamos, tradicionales, pues sale una persona conocida, una celebridad, un embajador, en un anuncio diciendo tal o cual cosa, y pues eventualmente hay un grupo de consumidores a los cuales llegará el mensaje que pudieran ser influidos por esa preferencia o ese gusto. En el caso del influencer, es directamente a personas que ya lo han elegido, vamos a decir, como una persona a la que siguen, a la que le creen, y consecuentemente, digamos, el impacto que puede tener en ese universo de personas, que a veces son millones de personas, es enorme. Por eso las empresas están gastando su dinero en ellos, ¿no? Porque ya tienes un mercado cautivo, que hay para un empezar. Resultado. Claro, exactamente. ¿No? Y entonces haces una estimación de números y dices tú, bueno, si esta persona tiene 5 millones de seguidores, porque sí, son de millones, ¿eh? No, millones. O sea, a mí me siguen 3 personas y a ti como 500,000, pero de todos modos esta gente gente se va, a unos números impresionantes. Y entonces yo creo que las empresas dicen, bueno, de estos 5 millones con que el 10%, con que mi mensaje o mi producto impacte al 10%, no, bueno, pues ya estoy del otro lado. Sí, y además... De ese 10%, con que otro 10% me compre, ya les quité lo que le invertí. Y además, ¿sabes qué, Marce? Que, digamos, he escuchado de algunos mercadólogos o publicistas también, resulta que este tipo de mensaje es lo que están buscando las empresas para desformalizarse. O sea, salir de los típicos mensajes, exactamente, lucir más juveniles, vamos a decir, más informales, y llegar a generaciones a las que a través de la televisión ya no están llegando. Porque la televisión, o sea, estas nuevas generaciones no están acostumbradas a sentarse frente al televisor y a ver el anuncio, ¿no? O a esperarse una semana para que salga el capítulo de la ferie, ¿no? Ya no. Exactamente. Pero bueno, creo que eso es lo que justifica el por qué ahora legisladores están volteando la mirada hacia los influencers y proponiendo esta regulación a través de la reforma de ciertos cuerpos normativos, que si a mí me preguntas, creo que no está mal, pero la propuesta es deficiente desde mi punto de vista, porque se limita a decir, a ver, ¿quiénes son y cómo los califico o a qué los equiparo, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, dice, son creadores de contenido audiovisual. Así es. Y los equipara a aquellos medios de comunicación que generan contenido audiovisual, televisión, por ejemplo. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y en pocas palabras lo que dice es, tienes que pagar impuestos. Cuando anuncies productos o servicios, tiene digamos, la audiencia tiene que saber que es un anuncio pagado, es decir, poner un letrero en el audiovisual o decirlo o en el directamente. Hashtag poner o en el hashtag, exactamente. Por paga, o me parece, bueno, no dice ni siquiera cómo. No dice cómo, simplemente que hay la obligación de que esté advertido el destinatario que se trata de un anuncio pagado, que es un producto o servicio patrocinado, y
el tema de cuidar mucho los aspectos de discriminación y los mensajes hacia audiencias vulnerables como los adolescentes, ¿no? Sí. Seguramente pues para cuidar también todo este tema de los desafíos y cosas por el estilo que se han dado en redes sociales muy desafortunadamente, generando pues, reacciones terribles y resultados obviamente que debemos tratar como sociedad de evitar. Yo el tema diría, Marce, en la parte ya estrictamente técnica, es que llama la atención una regulación de este tipo, dirigida en particular a este grupo, pero todo ya está en la ley. O sea, en estricto sentido ya todo está en la ley. Inclusive, el tema de que un influencer estuviera o no en la ley para la transparencia, el combate y la prevención de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, esta legislación que se promulgó en 2019. Y se murió hace unos meses, pero bueno. No está muerta del todo, tiene una estocada. Está gravemente enferma. En términos taurinos tiene una estocada en buen sitio, porque, bueno, se declaró la inconstitucionalidad, ya se declaró, digamos, respecto de uno de los amparos promovidos, o 2 o 3, todavía no se llega, digamos, a una aplicación general. Pero va para allá. Va para allá, no queda ninguna duda. Y sin embargo, están reformando una ley que saben que está agonizando. Para insertar ahí un artículo donde dicen, también los influencers están obligados como medio de comunicación, lo que tú decías justamente, ¿no? Equiparándolo a un medio de comunicación. Entonces te digo, otra vez, puede ser que la intención sea la adecuada, ¿no? Y sobre todo ahorita acabas de mencionar algo súper importante. Sí, que el influencer se concientice del impacto que su opinión tiene hacia los consumidores, pero sobre todo hacia su público en términos de fomentar valores positivos. O sea, yo creo que la relevancia de regularlos va más en un tema del impacto que pueden tener cuando hacen cosas que no necesariamente son positivas, alineadas a la salud, a la tolerancia. Hay ciertos valores que creo que son importantes y donde pues tienen muchísima injerencia en el público, sobre todo joven, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, ya llegando al tema de cómo los estarían regulando, habla así de que tienes que avisar que estás haciendo una mención pagada. Y yo creo que ahí, bueno, en Estados Unidos, en Canadá, eso ya lo tienen porque, bueno, estamos siguiendo como una ola también, ¿no? Claro, es una realidad. De señalar que eres embajador, de que estás haciendo propaganda. Entonces, que la opinión no necesariamente es 100% transparente, ¿eh? Claro. Porque de alguna manera, interés, pues, ¿no? La contraprestación puede de alguna manera incidir en la mención que haces en tu red social. Creo yo que esto va a ayudar a que los influencers se discriminen entre unos y otros, de los que sí dan una opinión y un consejo porque es auténtico, así ¿no? Es. Y los que lo están haciendo porque les están pagando. Sí, tal cual, exactamente. ¿No? Yo creo que, no, claramente, digamos, la intención de la ley es buena. Me parece que simplemente con haberlos metido en la esfera de los medios de comunicación como tales, pues se les aplicarían todas las reglas, en el sentido de que la Ley Federal de Protección al Consumidor es clarísima en el artículo 32, en el sentido de que se prohíbe la publicidad engañosa. Los clásicos 3 méritos, digamos, de la publicidad. Que debes decir la verdad, que la debes poder comprobar y que debe estar libre de engaño, abuso, tendencia. No ser tendenciosa, etcétera, engañosa, ¿no? Con que eso hubieran cumplido o lo hubieran aplicado objetivamente a los influencers, estaríamos del otro lado. Pero bueno, tampoco me parece que hay que ser tan críticos como para decir, está de más una ley que, por así decirlo, repite cosas que otras leyes ya decían. Pues tampoco está tan mal. Es decir, sí creo... O sea, ¿sí estarías a favor de una ley específica? No de una ley específica. Creo que coincido contigo plenamente. Creo que reformas particulares, pequeños toques en leyes ya existentes, les podrían dar cabida para que no quede ninguna duda, vamos a decirlo así. Y con eso creo que todos saldríamos ganando. Ya. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo van a determinar cuando... O sea, creo que todo va a derivar de si eres objeto de esta normativa, de si te pagan o no te pagan. O sea, si hay una contraprestación, ¿no? Al final del día, sí. Muchas veces, y es creo que también parte de lo que da pie a esta nueva legislación, es esta publicidad subliminal o que trataban de hacer orgánica, en donde el influencer se va de viaje, ¿no? Y entonces, yo sigo a uno un comediante, pero influencer, y que ahora, yo creo que a raíz de que se dio cuenta de la importancia y del alcance que tiene,
que se cuenta él y las empresas, ahora hace sus reels, pero además de, nos fuimos de viaje a Cuernavaca. Pero primero nos paramos a comer, y nos hospedamos en el hotel no sé qué, o no dice el hotel, pero atrás viene el letrero, ¿no? Claro. Y luego nos fuimos a comer unas súper ricas tortas y entonces te aparece el refresco, ¿no? Y así, poco a poco, creo yo que ahí, en la medida en la que sí le paguen por esas menciones, va a entrar en el campo de la regulación. No queda ninguna duda, porque también la propia regulación, la iniciativa, no aclara cuándo un influencer se vuelve influencer. O sea, ¿quién es por un número de seguidores. Ándale. O sea, la medida va a ser Twitter Facebook. ¿O no? Ajá. Exactamente. Entonces está complicado decir quién es una persona influyente, ¿no? Porque esa es la condición. Y yo creo que lo que dices es perfecto. ¿A quién le pagan? Las empresas son las que deciden quién es un influencer. Exacto, quién es influyente y quién no, para efectos de... Claro, porque nadie le va a pedir estar haciendo anuncios. A mí nadie me va a pagar para andar anunciando los libros de Porrúa, ¿no? Estamos abiertos a propuestas. Estamos abiertos a cualquier tipo de contrato. En este programa estamos abiertos. Y sin ningún problema. Pero bueno, sí, efectivamente, creo que la connotación de influencer va a depender de si hay un pago de por medio. Y por cierto, gracias Marcelita por el café jarocho que hoy nos invitaste. hablando de... No, mía, muy cuidadosos de no andar promoviendo marcas. Así es. Pero bueno, a ver, en específico, ¿qué es lo que prevé esta inclusión en el artículo 32, ¿no? Para que los influencers que nos puedan estar viendo sepan a qué se van eventualmente a tener. Yo creo que primero, justo, la consecuencia de que los incorporen de una manera ya definitiva, porque era un poco especulativo si los influencers estaban o no en el ámbito de esta ley para la prevención, el combate y la regulación de la transparencia en los contratos en materia de publicidad. Esta ley, francamente, pésima idea haberla promulgado, que trastornó la industria de la publicidad en México, porque en 3 artículos modifica la manera de operar de la industria, ¿no? Y afectó a las agencias de tamaño medio y pequeñas. Se han perdido muchos empleos. Sí. También a las empresas les ha generado un costo administrativo brutal, porque en pocas palabras lo que la ley plantea, Marce, solamente para recuperar, porque esa es la que está recibiendo, digamos, o ahí sería insertado este tema, es que los medios de comunicación no le pueden facturar directamente a la agencia, sino que le tienen que facturar directamente al cliente. La agencia tiene que recibir un mandato para poder contratar medios de comunicación, porque lo que pretende la ley es esencialmente tratar de disuadir una práctica que es bastante común en la industria, que es que la agencia compraba espacios en los medios de comunicación o llegaba a acuerdos con los medios de comunicación para vender los espacios a los clientes y poder cobrar una parte a partir de esas decisiones de campañas, etcétera, ¿no? Impone una serie de obligaciones a las agencias, sobre todo de publicidad y algunas a los medios de comunicación, para supuestamente dotar de transparencia. Y los supuestos grandes beneficiarios de todo esto, que serían los clientes, los anunciantes, pues resulta que no solamente no han recibido beneficios, sino que tienen cargas administrativas brutales, porque tienen que estar administrando los pagos, por ejemplo, a 80 radiodifusoras en el sureste de la República porque tuvieron una campaña. Sí, en un mundo donde hasta dar de alta a los proveedores se convierte en un tema para ellos, ¿no? Al final del día. Y bueno, si me permites ahí en el tema de las agencias, que son satanizadas en esta ley, bueno, pues también habría que tomar en cuenta que efectivamente, inclusive los espacios que ellos podían o no contratar con los medios de comunicación eran parte de su valor agregado, de por qué contratas a uno, a otro o a otro, y finalmente pues es parte del mercado, ¿no? Pero bueno, eso ya lo abordamos, pero bueno, y entonces ahora van a equipararlos a los influencers con un medio de comunicación entendido dentro del contexto de esta ley. Tal cual, es decir, son medios de comunicación. Es correcto. Entonces, primero que nada, pues a pagar impuestos como todos los medios de comunicación, cosa que ya tenían que hacer. Si tú recibes un ingreso en este país por la prestación de un servicio, por ejemplo, publicitario, pues tienes que pagar impuestos. Eso no es nuevo. Simplemente, pues parecería que se mueven todavía en un ámbito de cierta informalidad, en donde eventualmente, pues recibían algunos pagos en efectivo o cosas por el estilo y no declaraban. Bueno, reciben mucho en especie también, ¿eh? Exactamente, reciben muchísimo. Y ahí en quién sabe. A ver, creo yo que también depende de para quién trabaja el influencer. O bueno, quién lo contrata, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa formal. Sí o sí, pues seguramente le va a pedir una factura de vuelta, ¿no? Que ahí también creo que lo que ocurría era que el influencer lo contrataba a la agencia. Exacto. Y entonces la agencia igual no tenía tantos requisitos
para pagar, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, ahora van a tener que expedir una factura porque van a tener que contratar directamente con el cliente. O sea, con el que les da el jugo, con el que les da el zapato, con el que les lleva de viaje. O sea, van a tener que expedir una factura y por lo tanto van a tener que pagar impuestos. No queda ninguna duda. Bienvenidos al mundo de los que pagamos impuestos. Bienvenidos al mundo de la Profeco. Ah, claro. ¿Por qué? Pues bueno, al tener que mencionar que es una publicidad pagada, primero, evidentemente van a perder eficacia en el mensaje. Claramente. Uno pensaría. Pues algunos uno pensaría, en el sentido de que claramente, pues el público consumidor de repente va a decir, bueno, sí, ya no es 100% no es que de veras real. cómo disfrutaste ese refresco o esa comida, sino que, o esa estancia en un hotel, sino que esto es pagado, ¿no? Pero bueno, creo que eso les va a afectar un poco en ser tan reconocidos, en tener tantos clientes. Y por otra parte, pues a que si eventualmente esa publicidad es engañosa o no es veraz o no es comprobable, pues eventualmente podrían incurrir en una sanción o en un procedimiento administrativo vía Procuraduría Federal del Consumidor, ¿no? Porque si me permites, creo que sin su incorporación a la ley de Profeco como tal, un influencer podría de alguna manera defenderse diciendo, a ver, yo no estoy haciendo publicidad, yo estoy dando mi opinión y hay un derecho de libertad, una garantía de libertad de expresión en donde yo puedo decir lo que yo quiera, porque al final del día es lo que yo pienso de determinado producto o no. Porque fíjate que además hay un fenómeno curioso. Puede haber publicidad de estos influencers positiva, pero también negativa. Claro, también. Porque entonces igual te pueden pagar no para promover el producto de tu cliente, para degradar denostar el de la competencia, ¿no? De decir, oye, compré este detergente, qué bárbaro, vean cómo me dejó la playera. Claro. Y no estoy promoviendo el de una empresa, sino que estoy denostando, y eso está completamente sancionado por la ley de Profeco. Y la ley de propiedad industrial. Si te vas inclusive si te vas a un tema de publicidad comparativa. Claro, ¿no? Claro. Hasta la publicidad comparativa que pudieran hacer, si no es veraz, si no es comprobable y si no es objetiva o no tendenciosa, totalmente, también va a estar en el campo de regulación. Sí, es competencia desleal. Es competencia desleal. Es una práctica de competencia y expresamente previsto por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Sí, parecería como si tuviéramos que entresacar artículos de diferentes leyes para armarles su propia regulación en una normativa particular, ¿no? Lo que pasa es que si hacemos eso, pues llegaría un punto en donde pues casi cada actividad, cada rol en la sociedad, pues merece su tratamiento específico. Y eso no es viable, ¿no? Sino que tenemos que partir de leyes generales, de aplicación obligatoria, y simplemente definir, pues sí, eres influencer, pero eres alguien que hace publicidad, eres alguien que genera ingresos y tiene que pagar impuestos, y eres alguien que se tiene que ajustar a las normas, y eres alguien que puede incurrir en prácticas discriminatorias, y consecuentemente te tienes que simplemente ajustar a la ley, porque dentro de los límites de la libertad de expresión, pues ya sabemos que los ataques a terceros es uno de los límites, ¿no? Una de las restricciones. Que esto creo que va en línea con lo que hemos platicado acerca, por ejemplo, del metaverso, ¿no? O de las redes sociales, en donde no debemos de pensar que ni redes sociales ni metaverso son el viejo donde puedes hacer lo que quieras, ¿no? Tal cual. Y como pues también los equipos de mercadotecnia van a tener que ir aprendiendo poco a poco que el hecho de que no sea un medio de comunicación tradicional no los exime de tener que cumplir con ciertas pues, normativas. Totalmente. Y también a quién contratas, ¿no? O sea, al final del día tendrás que buscar un influencer que sea consistente con su mensaje, y ahí yo creo que se va a discriminar o discernir la calidad de influencers legítimos, en el sentido de que sean consistentes con el mensaje que están transmitiendo y luego entonces con el producto que están recomendando, y aquellos que nada más estaban haciéndolo por el beneficio económico que pudieran estar recibiendo, ¿no? Es posible que estos cambios, si se dan, si se gestan, pues felizmente tengan una consecuencia positiva en este sentido, ¿no? De que los propios seguidores, pues de pronto se den cuenta que pues hay ciertos mensajes y cierto tipo de personas influyentes que merecen, pues digamos, ese respeto o ese sentido de lealtad por la congruencia que manifiestan en sus mensajes, ¿no? Es perfectamente posible.
sería predecible. Oye, esperemos que nuestro mensaje no le moleste a ningún influencer porque nos van a tundir en redes sociales, pero bueno, creo que al final del día es importante, sobre todo estas personas influyentes que tienen una relevancia entre sus seguidores, que estén conscientes de que eventualmente puede haber una normativa especialmente dirigida para ellos, pero que no por ello, ante la ausencia de esa normativa, piensen que pueden hacer o decir lo que quieran en medios. No, y además, Marce, si revisamos, pues ha habido ya casos documentados en donde un influencer ha dicho o hecho o transmitido algo y ha generado una reacción de parte del sistema normativo, del sistema jurídico. Correcto. Del sistema judicial. Es decir, han sido procesados, hay influencers en la cárcel por haber transmitido un tema, por ejemplo, de un acto sexual. Sí, una pornografía infantil. Un tema de la ley Olimpia, etcétera. Otros por alguna manifestación que implicó alguna discriminación, etcétera. Así es que yo creo que también para algunas de estas personas, pues es seguridad jurídica tener reglas claras, ¿no? Tú que estás ahorita incursionando en el mundo de los influencers, ten cuidado, Mauricio Jalito. Estoy muy atento a lo que digas, Marce. Te estamos siguiendo. Perfecto. Pues este es como una breve reflexión acerca de lo que se puede esperar a través de esta nueva legislación para los influencers, o más bien la incorporación de los influencers en la legislación vigente y existente. Y esperamos que resulte de su interés. En el siguiente capítulo abordaremos otro tema que parece que también está muy en boga. Pero bueno, no se pierdan el siguiente capítulo. Y Mau, un gusto haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. La verdad es que feliz de estar por acá otra vez, Marce. Y pues ojalá que nos encontremos pronto en otros capítulos de Hablando con Propiedad Intelectual. Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición.